Y quiero comenzar con una frase que probablemente la han escuchado. No se trata de religión, sino de una relación. ¿Y ahora qué significa esto que repetimos con tanta frecuencia? Y a una pregunta, ¿acaso nuestras costumbres evangélicas no son religión? ¿No tenemos también ritos, costumbres, dogmas? Ciertamente los tenemos. De forma, en el exterior, si nos miraran, cualquiera diría, sí, tienen una religión, tienen ciertos ritos, tienen ciertas formas, repiten ciertas cosas, leen esto, creen esto. Es una religión. Pero religión, contrariamente a lo que podríamos pensar, no tiene tanto que ver con lo exterior, sino con lo interior. Cuando hablamos de religión y la contrastamos con una relación real y personal con Dios, estamos diciendo que la religión trata de capturar la verdad por uno mismo en lugar de recibirla. Y religión es en verdad incredulidad, falta de fe. En la religión el hombre habla, propone, no escucha, no obedece. En la religión el hombre no acepta un regalo, sino toma algo para sí mismo, intenta ganar algo por sus propias fuerzas. Esto es religión. En la religión el hombre intenta alcanzar y agarrar a Dios en lugar de que sea Él quien se describa y se presente a sí mismo. La religión es la contradicción de la revelación. Porque cuando nosotros hablamos que necesitamos que el Señor se revele, estamos diciendo nosotros no podemos llegar a ese conocimiento, no podemos llegar a Él así nomás. Necesitamos que sea Él quien se revele. Pero por medio de la religión el ser humano busca llegar por sí mismo a ese conocimiento de Dios. La expresión concentrada de la incredulidad del hombre es la religión. Y no se trata solamente de... Muchos dicen, yo soy espiritual, pero no religioso. ¿Qué quiere decir con esto? Yo no me voy a la iglesia, pero yo creo en Dios. Yo tengo una relación personal con Dios. No hace falta que yo me vaya a la iglesia. Yo tengo mi propia espiritualidad. ¿Acaso no es eso lo más importante? Y tenemos que decir algo claro. Fue el Señor quien estableció la iglesia. La fe siempre ha de expresarse de varias formas, en forma externa. Y en esta frase, yo soy espiritual pero no religioso, yo sirvo a Dios, sigo a Dios, tengo mi relación personal como yo quiero. En esta frase vemos otra forma de religión. El hombre queriendo decir a Dios cómo debe ser su relación con Él en lugar de escuchar qué es lo que Dios manda. Así que siempre va a ser falsa esta frase. Espiritual pero no religioso. Yo no soy parte de una comunidad de fe, no soy parte de una iglesia, porque el Señor estableció a su iglesia para que juntos vivamos esa fe que nos une. Incluso la religión puede ser también secular o, entre comillas, no religiosa. ¿Cómo es esto? Incluso negando a Dios, el ser humano se expresa religiosamente. Solamente cambia aquello que corresponde a Dios por algo más. Para muchos, su religión es el dinero. Y uno lo ve y puede percibir claramente esto. La religión es el dinero. Para muchos, la religión es la familia. La religión es el respeto que uno puede alcanzar, el honor al que uno puede llegar, la propia filosofía que uno tiene. El orgullo suyo, para muchos, es su religión. Hacer mi camino. Hice lo que yo quise, cuando yo quise, de la forma en que yo quise. Para muchos, su estilo de vida es su religión. Y esto está primero. Y todo lo demás se acomoda a eso. La realidad es que el ser humano busca en la religión tener por su propia cuenta aquello que solamente Dios puede dar. Por esto la religión no es solo una ofensa contra Dios, sino que la causa de gran perjuicio para el ser humano, un yugo muy pesado que nos ponemos. Porque con la religión buscamos tener por nuestras propias fuerzas aquello que solamente Dios nos puede dar. Los colosenses habían obtenido su libertad de toda atadura causada por la religión y tradiciones de hombres, pero corrían el peligro de volverse atrás. Por lo tanto, Pablo escribe con claridad aquello que la religión no les podía dar. Y este es el título de nuestro mensaje en esta mañana.
lo que la religión no te puede dar. Y recordemos, religión puede ser algo que tenga que ver con los rituales clásicos de alguien que nosotros consideramos religioso, como también puede ser aquello que realmente es lo que domina tu vida, tu rumbo. Puede ser el dinero, puede ser tus relaciones, etcétera, como estábamos mencionando. Todo aquello que nosotros por nuestra cuenta queremos lograr y que sin embargo solamente podemos obtener de Dios. Y vamos a concentrarnos hoy en Colosenses capítulo 2, versículos 8 hasta el capítulo 3, versículo 4. Es un texto un poco extenso, así que vamos a prestar atención. Dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Mirad, decía el apóstol, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Y en base a este texto, vamos a ver 4 cosas que la religión no te puede dar. Primer punto, la religión no te puede dar un conocimiento verdadero de Dios. Escribía el apóstol: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La religión busca darnos acceso a lo divino y eterno. Aún la ciencia, como vimos el domingo pasado, es un medio para descubrir los misterios más grandes del universo. Apunta a lo trascendente, se busca este conocimiento superior, supremo. En los tiempos de Pablo, esta palabra, filosofía, se usaba para describir todo lo que tenía que ver con Dios, o en el caso de los pueblos paganos, con sus dioses, lo que tenía que ver con cómo funciona el mundo y el significado de la vida. Todo eso era filosofía.
Y en este sentido podemos afirmar que todos tienen una filosofía. Podemos decir, pero vos sos filósofo. No, todos vivimos bajo una filosofía, entendiendo quién es Dios o teniendo un concepto, por más que pueda ser erróneo, de quién es Dios, cómo funciona el mundo y cuál es el significado de la vida. Todos tienen una filosofía. Un filósofo escribía como para refutar a sus creídos contrarios, escribía lo siguiente: hasta el campesino, dice, tiene una filosofía. Y no necesariamente es la peor, decía este filósofo, contraponiéndose a alguno de sus contrarios que se creían mucho. No necesariamente es la peor, o sea, todos tenemos, toda persona tiene una filosofía. La religión busca este conocimiento superior, pero por medio de esfuerzos humanos. Y esto toma varias formas, las más variadas. La ciencia investiga el bosón de Higgs, como estuvimos viendo el domingo pasado. Cómo funciona el mundo y descubrir esta partícula y entender cómo funciona. Consultando el tarot, muchos buscan este conocimiento superior. Practicando la meditación trascendental y todas esas cosas, esas corrientes de filosofía oriental. Algunos incluso investigando la Biblia sin la guía del Espíritu Santo, buscando encontrar en la Biblia ciertos misterios y ciertos secretos. Los colosenses estaban frente a una corriente que hablaba acerca de cosas ocultas y superiores, de ángeles que daban este conocimiento. Y ellos decían, aquellos que querían introducir estas herejías, los que alcanzaban este conocimiento lo hacían por medio de una revelación mística, se convertían en élites espirituales. Y lo más peligroso es que negaban la suficiencia de Cristo. Entonces Pablo enfatiza, la religión no te puede dar conocimiento verdadero de Dios y de las cosas trascendentales. Solo en Jesús podemos tener este conocimiento, porque en Él, escribía él, está la plenitud de Dios. Conociendo a Jesús, conocemos verdaderamente quién es Dios. Ninguna religión puede darte un conocimiento verdadero de Dios, solamente por medio de Cristo. Y Pablo añadía, nadie os prive de vuestro premio. Y fíjense lo que él escribía, afectando humildad y culto a los ángeles, porque esta era la corriente, ir y consultar a los ángeles para recibir una revelación superior, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Qué peligro hincharnos vanamente por la mente carnal. Pero esto jamás va a poder darte un conocimiento verdadero de Dios. No importa cuántos videos miremos en YouTube de las cosas misteriosas que existen y de los grandes enigmas del universo. Y hay mucho por ahí. Hay veces que uno te dice, no viste en internet, está todo, dice. Y no importa cuándo veamos, no vamos a encontrar un conocimiento verdadero de Dios. Solamente en Jesús, y de Jesús sabemos por medio de la palabra escrita de Dios. El conocimiento verdadero de Dios, del mundo, del significado de la vida, lo tenemos no buscándolo, sino siendo encontrados por aquel que nos busca, que es Cristo. Jesús había dicho, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. La religión en esencia es buscar a Dios, pero el evangelio es entender que es Dios quien nos ha buscado a nosotros en Cristo Jesús. Que nosotros no tenemos por qué buscar a Dios, más bien tenemos que ser encontrados por Él, por aquel que ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahí vamos a tener el conocimiento verdadero de Dios. Vamos a una segunda cosa que la religión no puede dar. Son dos cosas en realidad, una, paz y seguridad. Colosenses 2:10, vosotros estáis completos, decía el apóstol Pablo, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si hay algunos por ahí que dicen que recibieron revelación de ángeles, entiendan esto, decía el apóstol Pablo, Jesús está por encima de cualquier cosa. Ustedes están completos en Él. Cuando tenemos algo resuelto,
podemos decir que estamos en paz. ¿Alguna vez habrán escuchado de estas leyendas de personas que después de morir sus almas siguen rondando por la tierra? ¿Por qué? Y se hacen películas, se escriben cosas. ¿Por qué el alma sigue rondando en la tierra según estas leyendas? Porque tienen algo que todavía no resolvieron. Y en las películas vemos que cuando esa alma por fin de alguna manera se comunica con el mundo vivo y resuelve eso que tenía pendiente, entonces puede ir a su descanso. Obviamente nosotros sabemos que el mundo espiritual no funciona así, sino más bien está dicho que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Pero este ejemplo nos muestra no lo que pasa con las almas de aquellos que ya partieron, sino con las almas de aquellos que están vivos y que buscan resolver aquello que tienen pendiente. Y buscan en la religión y buscan en otras cosas y nunca pueden estar en paz porque no tienen resuelto aquello que necesitan resolver. La religión es el intento de completar lo pendiente sin éxito. Tanto los religiosos que se llenan con reglas, ritos, exigencias, como los seculares que buscan sin cesar marcar con un check la lista de cosas que tengo que hacer en la vida. No sé si alguna vez escucharon eso. Hay cosas que tengo que hacer y para muchos esto genera mucha ansiedad porque no puede estar en paz, no puede tener seguridad, no puede tener tranquilidad. Tiene cosas pendientes y siempre va a tener cosas pendientes. En todo caso, la insaciabilidad del ser humano es abrumadora. Por esto existen los ciclos. Y nos damos cuenta que cuando ya no hay nada nuevo, se vuelve a lo que era antes. Las modas vuelven, los estilos de vida, las filosofías de antes vuelven otra vez. Y es un ciclo sin terminar. Porque el ser humano sigue buscando completar aquello que en realidad no puede completar por su propia fuerza. En Eclesiastés 1:14, el predicador escribía: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Los colosenses debían enfrentar esto con la libertad que ya tenían. Pablo afirma: están completos. Estar completos desde el punto de vista del Nuevo Testamento no se trata de seguir haciendo cosas para completar lo que hace falta, sino creer que en Jesús estamos completos porque Él hizo aquello que nosotros no podíamos hacer. Tener paz y seguridad significa que podemos ser felices, gozosos, porque estamos completos en nuestro Señor. Por lo tanto, Pablo añade: nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. El que confía en la religión nunca está en paz. Siempre tiene algo pendiente, algo que busca agregar, algo que busca ganar. El que tiene fe sabe que su ser pertenece a Cristo y que está completo en Él. Que no se trata de lo que tiene que hacer y de algo nuevo que tiene que implementar y de algo que tiene que dejar o no dejar. El que tiene fe sabe que está completo en Jesús. Y Pablo añadía: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Los rudimentos o poderes, como lo traducen otras versiones de la Biblia, probablemente se relacionaban con la manera de entender el mundo de muchos en aquel tiempo en el que Pablo escribía. Y muchos comentaristas dicen probablemente esto se refería a la manera en que la gente entendía cómo funcionaba el mundo. Y los poderes, los rudimentos, muchos los relacionaban con los planetas, y esto por eso es que se habla de los ciclos y las lunas nuevas, etcétera, etcétera. Y ellos vivían pendientes de eso, porque tenían que hacer las cosas en el ciclo, si no iban a tener mala suerte, le iban a ir mal las cosas, etcétera. ¿Acaso no vemos hoy también este tipo de superstición en muchos? De varias maneras. Pero el énfasis es el mismo: la incapacidad de vivir en paz porque hay algo que todavía no completé. Y sin embargo, solo en Jesús vamos a encontrar esa paz.
Y el apóstol Pablo decía, ustedes están completos en mí. Pueden tener esta paz. Vamos a ver una cosa más que la religión no puede hacer. La religión no puede cambiar el corazón. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, decía el apóstol, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Uno de los principales objetivos de toda religión es hacer buenos o buenas personas de aquellos que la practican. Y la religión puede en el exterior lograr esto, sin embargo no puede transformar un corazón. Pablo añadía, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Normalmente hay dos tipos de predicaciones que llenan con facilidad los bancos. Por un lado, los que hablan con ligereza y apuntan a hacerte sentir bien. Me gusta escuchar eso. Se llenan los bancos. Pero hay otro tipo de predicación. Los que te aplastan con la dureza de palabras. Y esas predicaciones que llevan a una vida ultra disciplinada. En donde uno dice, yo cada domingo me voy y me hace sentir mal luego esa predicación porque me recuerda lo duro que tengo que vivir. Ese tipo de predicaciones también llena bancos. ¿Por qué? Porque en esencia el énfasis está en uno mismo y no en la gracia de Dios. En lo que falta o en lo que puedo tener y no en lo que Dios ha hecho en nosotros. Los colosenses estaban siendo atraídos por esta segunda rama de predicaciones, el duro trato al cuerpo, la dureza, la ultradisciplina, una moral rígida con duro trato al cuerpo. Por tanto, dice el Salmo 78 en algo similar, consumió sus días en vanidad, hablando de la disciplina de Dios para con su pueblo, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. El salmista relataba cuán duro había sido Dios con el pueblo. Y cuando más duro era, entonces dice, ahí ellos se ponían, se alineaban. Y es por eso que muchas veces confundimos nosotros. Necesitamos dureza, necesitamos más peso. ¿Por qué pasó con el pueblo? Eso no transformaba el corazón. Aún así, ellos no aprendieron. Y en los profetas vemos que hacía falta que el Señor transforme su corazón por medio de su Espíritu Santo, ese corazón de piedra que tenía. Porque mientras ellos recibían el duro castigo de Dios, estaban bien, pero en el corazón seguían estando en contra de Él. Por eso tenemos que estar muy atentos en cuanto a eso. En no imponernos nosotros ese duro trato al cuerpo, pensando que de esa manera nosotros estamos de alguna forma agradando a Dios. Recordemos que el Señor mira nuestro corazón. Y así como el pueblo en su corazón estaba lejos, muchos que tal vez están con el duro trato al cuerpo, también están con su corazón lejos del Señor. Siempre cuando alguien estima algo más duro, más firme, esto tiene apariencia de piedad y de verdad. Y sin embargo, la dureza de la religión no puede cambiar el corazón. Hay religiones que son muy duras en cuanto a lo exterior, en la forma de tratar al cuerpo, en la disciplina, etcétera, etcétera. Pero no pueden cambiar un corazón. Hay muchos duros y disciplinados, hermanos, que después de golpearse con la realidad de su duro corazón, recién se rindieron ante la maravillosa realidad de la gracia. Solo mediante la fe en el poder de Dios y el obrar del Espíritu Santo, un corazón de piedra puede ser cambiado. Y vamos a ver un último punto. Una cosa más que la religión no te puede dar. La religión no puede lograr perdón y vida eterna. Y a vosotros, estando muertos, escribía el apóstol, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos
todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué pasaje más maravilloso. Su crédito ha sido aprobado. Según dicen por ahí que esta es una de las frases que más felicidad produce. Y hacen propaganda de eso. Su crédito ha sido aprobado. Y siempre en la propaganda uno escucha a alguien, contento, por WhatsApp nomás me escribieron, yo hice y ya me aprobaron mi crédito. Pero creo yo que solamente da felicidad al inicio, porque después hay que pagar esa cuenta, ¿verdad? Lo interesante es que no te llaman para avisarte, o muy pocos tal vez te llaman para avisarte, ya pagaste todo, felicidades, gracias por pagar tu crédito. No, unos meses antes que ya estés por pagar todo, te ofrecen otra vez y te dicen, tenés un crédito disponible, solamente tenés que respirar nomás y ya está disponible tu crédito. Y entonces mucha gente cae en esto y dice, bueno, tengo otra vez plata, ya estaba por pagar, pero ahora tengo que... Y porque sos tan buen cliente, excelente, y tan buena persona, lindo, linda. Por eso nada más queremos ofrecerte otra vez un crédito. Antes que pagues esto, y muchos viven de esta manera en lo espiritual también. Viven endeudándose y endeudándose, sin poder percibir y vivir en el perdón y disfrutar de la vida que el Señor nos ha dado por su gracia. Nuestro pecado hace que nos endeudemos y sobreendeudemos. Incluso aquel que no es religioso vive para agradar a otros, para cubrir sus errores, para enmendar desaciertos. La religión normalmente busca suplir la necesidad de pagar por nuestra deuda, la cual es en realidad nuestra deuda con Dios. Uno puede no ser religioso, no ir a la iglesia, pero está en nuestro corazón y muy claro en nosotros que tenemos una deuda que pagar. Y por eso vemos que mucha gente, aún fuera de la iglesia, vive y trabaja y se esfuerza de alguna manera para cubrir esa deuda, pero en realidad esa deuda es con Dios. Muchos buscan esconder sus sentimientos de culpa con cosas del mundo. Pero ni la religión, ni ningún otro intento humano podrá lograr el perdón y la vida eterna que es su resultado. Solo la obra de Cristo, por precio de sangre, Él logró nuestro perdón. Y anuló, dice, completamente la deuda. Exhibiendo eso. No sé si se acuerdan, el año pasado estuvo muy de moda y algo me pareció a mí muy desagradable. Uno de los mecanismos como para presionar a aquellos que tenían todavía deuda y estaban morosos era llevar payasos, llevar pancarta, fulano en el trabajo, paga tu deuda. No sé si vieron, y en las noticias y todo salían, y se iban con pancarta en la calle de su casa, ponían ahí, hey moroso, paga tu deuda. O si no, se iban con payasos, y eso yo vi en la tele ahí haciendo ruido, tocando cosas. ¿Y por qué están ahí? Porque venimos acá a pedirle a fulana que pague su deuda, que cumpla su compromiso. No sé si llegó a funcionar eso, porque este año ya no escuché más que se hizo tanto, ¿verdad? Bastante desagradable enfrentar, no solamente saber que tenemos la deuda, sino que nos hagan pasar vergüenza porque tenemos esa deuda morosa. Sin embargo, el Señor, según este texto, hizo lo contrario. El Señor expuso a nuestros acreedores, los principados y las potestades, a quienes nos entregamos por causa de nuestro pecado. Y es como que el Señor, cuando esos enemigos nuestros vienen a decirnos que nuestra deuda tenemos que pagarla, el Señor pone esos carteles y les expone a estos mentirosos. Esa deuda ya fue pagada. Los expuso, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto hizo el Señor. Cuando pasamos por ahí, cuando el enemigo quiera decirte y recordarte, tenés que pagar tu deuda. No tenés perdón, no tenés vida, estás en el suelo. Recordá y mirá arriba y ve ese cartel que dice no. Son nuestros enemigos los que están expuestos, porque son unos mentirosos, porque nuestra deuda fue pagada.
Siempre que miremos arriba con los ojos de fe, vamos a ver esto, queridos hermanos. Tu deuda fue pagada. Tus acreedores, aquellos con quienes has contraído una deuda y que te quieren agobiar, han sido expuestos. Y tienes que recordarle, mi deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Y te conozco, enemigo mío, porque el Señor que pagó mi deuda te expuso públicamente, triunfando sobre ti en la cruz del Calvario. Tenés perdón y vida eterna asegurada por la gracia de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, cuando el enemigo o alguna circunstancia quiera venir a cobrar una deuda, apunta a ese pasacalle que los expone a ellos. Y recordate, tu deuda ha sido pagada. Aferrate a la vida que el Señor ganó para ti. Pablo termina diciendo, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, en gloria. La religión se fundamenta en esto. Cuando miramos abajo y miramos lo que nos rodea, caemos en ese engaño de que todavía tenemos una deuda y dejamos que el enemigo cobre algo en nuestras vidas que ya no le corresponde porque la deuda ha sido pagada, y a veces cedemos y vivimos con amargura, y vivimos con temor, y vivimos con duda, y vivimos con sentimientos de culpa, y vivimos cargados y deprimidos porque miramos abajo. Y el apóstol Pablo decía claramente, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí vas a recordar que tu deuda fue pagada, que el Señor compró para ti libertad, y libertad plena, y que puedes aferrarte a esa vida que Él logró para ti, esa vida que trae gozo, esa vida que trae paz. La fe mira lo que un día tendremos en gloria, y así enfrenta incluso las circunstancias más adversas en la tierra. Si sufres de la religión, no tienes conocimiento verdadero, no tienes paz, no tienes un corazón cambiado, no sentís, no reconoces, no tenés, pensás que no tenés el perdón y la vida eterna, mirá arriba y escuchá que Cristo te está llamando. Nada de esto la religión te va a poder dar. No importa, sos evangélico. Puede ser que estés viviendo una religión, buscando todas estas cosas en tu religión, la manera en que vos pensás con tus propias fuerzas hacer. Más bien poner la mira en las cosas de arriba, porque solamente en Jesús vamos a encontrar conocimiento verdadero. Solamente en Jesús vas a poder tener paz y seguridad, solamente en Él. Solamente el Señor puede transformar aquellas cosas en tu corazón que te hacen mal y le hacen mal a otros. Solamente en Jesús vas a poder tener plena seguridad de que has sido perdonado, porque tu deuda ha sido pagada en la cruz del Calvario. Querido hermano, mi querida hermana, que nadie, principados, potestades, otras personas utilizadas, que nadie te prive de tu premio. El Señor ha pagado tu deuda para darte libertad. Aferrate a esa vida. Confía en Él. Porque la religión no te va a poder dar esas cosas. Vamos a orar y miremos nuestros rostros y podamos participar de la cena conmemorativa. Señor, sería de nosotros, ¿a dónde iríamos si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor? Sabemos que porque te conocemos a ti, Señor, conocemos al Padre. Señor, sabemos que estamos completos en ti. No hay nada que tengamos que agregar, Señor, para
salvación. Que esa paz pueda llenar todo nuestro ser. Señor, sabemos que nosotros no podemos, por más duros que podamos ser, oponernos, cambiar nuestro corazón, más bien, Señor, necesitamos de tu gracia. Transforma, Señor, y quita de nosotros aquellas cosas, Señor, que no te gustan, no te agradan, que hacen mal a otros, que nos hacen mal a nosotros, que te ofenden a ti. Quítalo, Señor. Porque sabemos que por tu obra todo puede ser transformado. Señor, y si vivimos constantemente queriendo cubrir nuestros sentimientos de culpa, danos la seguridad, Señor, de que nuestra deuda ha sido pagada en la cruz del Calvario, Señor. Que podamos levantarnos hoy, enfrentar nuestra semana, Señor, con esta convicción. Hemos recibido tu libertad y tu triunfo, Señor. Ayúdanos a que podamos reflejar, Señor, en nuestro entorno esa paz, ese gozo, esa gracia que hemos tenido, Señor, de parte de ti y nuestra libertad. Ayúdanos, Señor, que otros que están bajo el yugo de la religión puedan ver en nosotros que en Jesús hay libertad y vida eterna. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sentís que necesitas adorar y estar en comunión con tu Dios y con tus hermanos? ¿Tenés fe, amor y esperanza? Si es así, el Espíritu de Dios ha hecho que puedas leer el mensaje. Y Pablo usaba esta frase: Cristo en nosotros.